Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de los antígenos. ¿Se pueden heredar? Una pregunta que me hago. Yo soy Nubiatela Mata Camacho, soy profesora titular del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia. Soy bacterióloga, tengo maestría en genética y doctorado en biología parasitaria con énfasis en inmunoparasitología. Bueno, pues vengo con esta cita del libro de Abbas, donde él dice la función fisiológica del sistema inmune es defender contra microorganismos infecciosos. Sin embargo, aún sustancias extrañas no infecciosas pueden inducir una respuesta inmunológica. Entonces, esto es como una abrebocas para pensar en qué es un antígeno. Aquí les traigo algunos ejemplos de antígenos. Algunos de ustedes probablemente sean alérgicos a la picadura de insectos, o algunos de ustedes no puedan comer camarones o huevos, o los que viven en países que tienen estaciones son alérgicos al polen, cuando hay explosión de flores. O cuando tienen niños chiquitos es muy común que les retiren muñecos de felpa o alfombras porque pues son una fuente de alergenos como los ácaros. Y hoy en día pues estamos así muy informados acerca de un antígeno, que es el coronavirus. El SARS-CoV-2 es un antígeno porque cuando entra a nuestro sistema inmunológico lo reconocemos como extraño y producimos una respuesta. ¿Todas las sustancias extrañas son capaces de inducir una respuesta inmune? La respuesta es no. Solo algunas sustancias que se denominan inmunógenos. Detrás de eso, por ejemplo, las personas que diseñan vacunas se gastan mucho tiempo tratando de definir cuál es la estructura, cuál es el tamaño, cuál es la composición química, cuál es la vía y la dosis que deben usar de un inmunógeno, una sustancia que quieren usar como una vacuna para que induzcan respuesta inmunológica. ¿De qué depende? Pues depende mucho de la distancia filogenética de los organismos y la diferencia antigénica, porque entre más diferencia genética haya entre el donante y el receptor, pues probablemente las moléculas sean más diferentes y la respuesta inmunológica sea más grande del tamaño molecular, porque está asociado con la susceptibilidad de ser procesado, ser fagocitado y ser procesado, de la composición química, entre más variable sea, mayor capacidad inmunogénica tiene. En ese orden de ideas, las proteínas son más inmunogénicas que los polisacáridos y esto es más que los lípidos. De la complejidad, hablamos de las proteínas, tienen estructura primaria, secundaria, terciaria, hacen homo y heteropolímeros. De las dosis, estamos escuchando que en las vacunas hay algunas que necesitan una dosis, que necesitan dos dosis, de la vía de administración y coadyuvantes que no vamos a mencionar en esta presentación. Entonces, una pregunta es, ¿los antígenos se pueden heredar? Pues sí, existen algunos compuestos que nosotros tenemos que cuando son inoculados en otro organismo se comportan como un antígeno. Un ejemplo de ellos son los grupos sanguíneos. Vamos a abordar muy rápidamente esto de los grupos sanguíneos. Pues los grupos sanguíneos, cuando nos preguntan, lo que más rápido viene en nuestra cabeza es el grupo sanguíneo ABO y nuestra asociación con el RH si somos positivos o negativos. Estos dos grupos, por ejemplo, son dos grupos genéticamente diferentes, ubicados en cromosomas diferentes y con tipo de herencias diferentes. Solo que nosotros los tenemos muy asociados porque son dos antígenos que promueven una respuesta inmune muy rápida, incluso muy exacerbada, que puede poner en riesgo la vida de la persona si recibe una bolsa equivocada. Por eso es tan común. Pero sin embargo, tenemos otra gran cantidad de antígenos que se denominan como antígenos menores porque su capacidad de respuesta inmunológica es menor. ¿Cómo funciona esto de los grupos sanguíneos? Pues los glóbulos rojos nuestros tienen en su bicapa lipídica en la ceramida esta composición de azúcares que se denomina sustancia H. Esa sustancia H la heredamos el 99.9% de la población. Tenemos esta configuración como básica que posteriormente puede ser cambiada basada en los genes que heredemos de nuestros padres.
Esta composición, ya les digo, el 99.9% de la población lo tiene susceptible de ser cambiada. El porcentaje restante, el 0,1%, entonces no tendrá esa sustancia H y tiene un tipo de herencia diferente, y esto se llama genotipo Bombay, que no lo vamos a abordar en esta conferencia. ¿De qué depende que nosotros seamos capaces de modificar esa sustancia base? Pues de lo que heredemos. ¿Dónde están los genes que modifican esa sustancia H? Están ubicados en el cromosoma 9 y allí tendremos alelos, que es lo que se denomina formas alternativas del gen, para producir enzimas que van a modificar esta sustancia base. Aquí les están mencionando esas enzimas, por ejemplo, para la galactosil transferasa, la galactosaminil transferasa, dependiendo de que tengamos una u otra, vamos a hacer un grupo sanguíneo A o grupo sanguíneo B, pero si heredamos, por ejemplo, esta enzima del papá y esta de la mamá, pues vamos a tener las dos enzimas y seríamos AB. Entonces aquí les están contando, tenemos esta sustancia H, cuando esta sustancia H no se modifica, como en este caso, esa, nacemos con un grupo sanguíneo O, que lo podemos hacer el símil con cero, es decir, no se modificó. Sin embargo, como les cuento, puede modificarse dependiendo del gen que heredemos del papá o de la mamá. Entonces, si heredamos la capacidad de unir este azúcar, lo modificamos de esta manera y nos volveremos grupo sanguíneo A. Si heredamos la capacidad de pegarle este azúcar, pegaremos este azúcar a la sustancia BAC y nos convertiremos en grupo sanguíneo B. Y si heredamos las dos enzimas, pues seremos grupo sanguíneo AB. Aquí un poquito detrás de esto, pues está asociada la capacidad que tienen laboratorios clínicos para tener anticuerpos contra esos antígenos y hacer una reacción muy simple que se denomina hemaglutinación, que es simplemente como como la leche cortada, pero en este caso de glóbulos rojos, asociando un antígeno, que son los glóbulos rojos con estas azúcares, con los anticuerpos que tiene el laboratorio para detectarlos. Otro grupo sanguíneo que también conocemos mucho y lo asociamos con el grupo sanguíneo ABO, pero tiene un sistema de herencia completamente diferente, es el grupo sanguíneo RH y está asociado a su nombre, a que fue primero descubierto en un primate, en el Macrastus rhesus, pero este es un complejo de tres genes, de tres posibles locus y sus productos. Y ellos están ligados, el DCE está ligado, es decir, nosotros lo heredamos como un paquetico, lo heredamos desde un paquete del papá y de la mamá heredaremos otro paquete, el DCE. Esto significa que el fenotipo, es decir, ser positivo o negativo, va a depender de la variación de esos 6 genes y su interacción. Por eso van a haber algunos RH más positivos que otros. Y depende de la dominancia, de cuántos de esos genes dominantes voy a tener. Eso lo podríamos discutir en otra conferencia, pero esa variación en cuántos genes dominantes tengo de esos complejos de CE que he heredado, hace que sea un poquito más positivo que otro en las reacciones de RH positivo. Y definitivamente el RH negativo va a ser los que tienen todos los alelos negativos. Este es un RH negativo. ¿Cómo se comportan estos genes? Ya rápidamente, los RH dominante, el RH positivo es dominante sobre el RH negativo y el antígeno A y el B son codominantes, es decir, cuando uno está y el otro está, yo tendré un fenotipo de AB. Cuando no está ninguno de los dos, está el genotipo y el fenotipo O significa que es recesivo. Eh, Hay una gran variedad de respuestas desencadenadas por un antígeno que no las vamos a tocar en esta conferencia porque queremos hablar solo de unos ejemplos muy básicos para llegar al concepto de cómo cambian los anticuerpos dependiendo de cuántas veces me he expuesto a ese antígeno.
En este caso, uno de los ejemplos más clásicos es cuando hay incompatibilidad de RH o ABO entre la madre y el feto. Es de los ejemplos más claros que hay. Y es que basado en esto que hemos aprendido, que el O es como un cero, es decir, que tiene un antígeno sin modificar, y el RH también es como un cero, que tiene un antígeno sin modificar. ¿Eso qué significa? Que cuando una madre está embarazada, básicamente tiene un trasplante, podríamos decir, la mitad de información genética de su feto no pertenece a ella, pertenece al esposo, y que hay diferencia genética que puede inducir una respuesta inmunológica. Dado que hay circulación entre el feto y la madre, puede haber intercambio de células, esas células del feto que tienen, por ejemplo, un RH positivo o un grupo sanguíneo B y la mamá es O, y la mamá es O, ejemplo, la mamá es, como en este caso, un RH negativo, es decir, no tiene el antígeno, y el niño tiene el antígeno, es RH positivo porque su padre es RH positivo. Entonces lo que va a pasar es que lentamente esos antígenos pueden entrar a la circulación de la madre y se convierten como un antígeno que la madre tiene que responder. ¿Cómo responde ella? Ella responde generando anticuerpos. Vamos a ver ahorita que la cantidad y el tamaño de los anticuerpos varía de cuántas veces me exponga a ese antígeno. La primera vez, ahorita volvemos a esta diapositiva, la primera vez que se expone una madre a un antígeno produce unas inmunoglobulinas muy grandes que se llaman inmunoglobulinas M, y estas inmunoglobulinas M son incapaces de atravesar la placenta. Por eso este primer bebé es un bebé que nace sin alteraciones, sin ningún problema de anemia, porque los anticuerpos que estaban dirigidos a atacar ese antígeno, que eran los glóbulos rojos del bebé, no pudieron atravesar la placenta y no pudieron atacar el antígeno, que es los glóbulos rojos del bebé. ¿Qué pasa en el segundo embarazo? En el segundo embarazo vuelven a entrar glóbulos rojos RH positivos a la circulación materna, pero dado que la inmunidad de la madre ha generado memoria, que es una de las características de la inmunidad, se reconoce que ese antígeno ya estuvo presente, entonces ya no produce una inmunoglobulina muy grande, que es la M, sino produce otra inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina G, que sí tiene la capacidad de atravesar la placenta, y por eso el segundo embarazo tiene un alto riesgo de que su niño sea afectado. Incluso puede haber pérdida del embarazo. ¿Por qué? Porque la mamá está atacando el antígeno. ¿Cuál es el antígeno? Los glóbulos rojos del niño que expresan un antígeno que ella no tiene. Para eso, afortunadamente, ahora existe una inmunoglobulina, una vacuna, que lo que hace es atrapar esos anticuerpos para que no lleguen al feto a atacar. ¿Mm? Otro ejemplo de un antígeno que se puede heredar son los antígenos que tienen los leucocitos humanos. También se llaman complejo mayor discompatibilidad o antígenos de leucocitos humanos como HLA. Ellos son muy famosos cuando se necesita o se hablan de trasplantes, porque ustedes habrán escuchado que es muy difícil conseguir un donante, dado que necesitamos que esos antígenos se compartan en su totalidad, que sería lo ideal, que para eso necesitaríamos gemelos idénticos, o hoy en día se está guardando sangre de cordón cuando nace el bebé para poder tratar de utilizarlo en este tipo por ejemplo, alteraciones o necesidades que se necesiten, pero en la gran mayoría de casos pues no pasa eso y necesitamos unos donantes. Entonces, por eso es muy famoso el HLA. El HLA también está codificado genéticamente, pero es altamente mucho más diverso que, por ejemplo, los grupos sanguíneos. En el grupo sanguíneo ABO uno habla de 3 alelos, que sería el grupo, el A, el alelo A, el alelo B y el alelo O, y punto, pare de contar. Entonces las posibilidades que hay en la población son muy sencillas: o yo soy o yo soy A, o soy B, o soy AB, punto. Entonces la posibilidad de encontrar a alguien que me done una bolsa de sangre compatible con la mía es muy alta. Pero aquí no, aquí tenemos
nuevamente parecido al RH, son 6 genes, por lo menos, ABO, de HLA y de HLA1 y de HLA2, y cada uno de ellos tiene una gran cantidad de alelos. Y la probabilidad de que yo encuentre una persona con un set idéntico, eso, imagínense que es como nuestro número de cédula, un número que nos identifica, que la probabilidad de encontrar otra persona en el mundo con ese mismo número y combinación de alelos es muy baja. Ese es el problema que tienen los donantes. Aquí les traigo solo para un tipo de HLA. Recuerden que tenemos HLA1, HLA2 y cada uno de ellos con un complejo de 3 genes. Entonces aquí está toda la variación de HLA, B y C. Esto lo tomé de este atlas, es relativamente antiguo, pero cada día se describen más alelos. Yo, por ejemplo, pudiera ser, yo soy AW69, B4201 y C1401. Suponga que necesito una donación, pero el problema es que mi donante encuentra C1401, pero es B37 y A2LE. Entonces tendré muchos antígenos que no comparto y puedo inducir una respuesta inmunológica contra él. ¿Mm? Esta es la estructura tridimensional de estas moléculas. Podríamos hablar en otra conferencia acerca de esto, pero es para contarles que estas moléculas de HLA pues están ancladas a las membranas, por tanto están ancladas a las membranas de las células nucleadas y por tanto en un trasplante pues están en todas las células que recibe el donante, y puede haber un rechazo direccional, o sea, tanto del trasplante hacia el receptor como el receptor del trasplante. Esta es la estructura tridimensional de estas moléculas, que son muy importantes para presentar antígenos. Entonces, una pregunta es, ¿una bolsa de sangre puede tener antígenos? Entonces, basado en lo que hemos aprendido, la respuesta es sí, por supuesto que sí, porque pueden haber antígenos en los glóbulos rojos o en los glóbulos blancos, como les conté, y los antígenos no son necesariamente AB o RH, sino que pueden haber otros muchos grupos sanguíneos. Aquí les mencionan otros, pero hay muchos grupos sanguíneos. Y los leucocitos también tienen antígenos. Entonces, los glóbulos rojos tienen antígenos, los leucocitos tienen antígenos, y hay enfermedades que pueden atacar la sangre y los microorganismos pueden estar en la sangre. Por ejemplo, el virus del VIH, el virus de la hepatitis, eh, algunos parásitos como el parásito, el plasmodium, que produce la malaria, la leishmania, el trypanosoma. Por supuesto, los bancos de sangre hacen un screening muy grandes para que esos microorganismos infecciosos no estén en la bolsa de sangre previo a que sea transfundido. ¿Qué puede pasar? Pues puede haber un proceso de rechazo de trasplante versus huésped, y lo mismo el huésped versus trasplante por una diferencia en esos antígenos. Entonces aquí quiero contarles que los antígenos de los glóbulos rojos o de los leucocitos pueden causar reacciones adversas en un receptor si no son compartidos a causa de la respuesta inmunológica. ¿Y por qué puede ocurrir o cómo ocurre esa respuesta inmunológica? Esto es simplemente un abrebocas para contarles que la respuesta inmunológica puede ser mediada por linfocitos B o por linfocitos T, como lo comentan esta imagen. Y una vez este linfocito encuentra su antígeno, se expande clonalmente y puede llegar a producir o anticuerpos o citoquinas, que es lo que se llama como inmunidad humoral o inmunidad celular, y generar lo que se denomina memoria. La memoria no es más que almacenar una de estas células que ha tenido contacto con el antígeno en algunos órganos, cosa de que la próxima vez que vuelva a entrar el antígeno responda de una manera mucho más rápida. Los anticuerpos son específicos para cada antígeno en particular. Eso es muy importante. Eso significa que si yo cuando estuve pequeñita me dio anticuerpos me dio sarampión, yo tengo anticuerpos contra sarampión, pero no me va a proteger ni contra la rubeola, ni contra la varicela, ni contra el zika. O sea, son específicos para el antígeno que lo generamos. Y esto está muy asociado al mecanismo genético de diversidad que hay detrás de producir estas moléculas. O sea, detrás de producir
los receptores de los linfocitos B, que son los anticuerpos, o los receptores de los linfocitos, que son los TCR, hay casi que un experimento genético de barajar genes que permitan que se produzcan cada uno de ellos con un receptor diferente. Esto para resumir que el antígeno X, ¿sí? Si yo tengo acá un precursor de linfocitos y me salen todos estos a la periferia, si me sale y yo me encuentro con el antígeno X, este antígeno X va a estimular este clon específico de linfocitos que va a hacer expansión clonal, no es otra cosa que una mitosis, y se puede diferenciar a células, por ejemplo, productoras de anticuerpos como las células plasmáticas y células de memoria. Pero estos anticuerpos que se producen contra este antígeno X no me van a proteger contra el antígeno Y. Esto necesitará otro clon específico de antígenos que va a producir, perdón, de células que van a producir anticuerpos específicos contra ese. Está detrás de la estructura química y de la variabilidad genética que hay detrás de la recombinación para producir esto. Lo podemos abordar en otra conferencia, pero es solo para contarles que las inmunoglobulinas tienen una región aquí que se denomina región constante y aquí una que se denomina región variable. Esta región variable es la región que se une al antígeno y es la que hace que este anticuerpo se una con el antígeno X o con el antígeno Y no necesariamente que un anticuerpo me sirva para todos los antígenos. ¿No? Y eso para contarles de estos anticuerpos que les he venido hablando. Cuando hablamos de la incompatibilidad de ABO, yo les dije que la primera inmunoglobulina que se producía era esta, que era muy grande y que no podía ser atravesada por la placenta. Esta es la inmunoglobulina M. Pero en las respuestas inmunes secundarias se producen estas inmunoglobulinas que son mucho más chiquitas por ejemplo, esta sí puede atravesar la placenta. Hay otras inmunoglobulinas que tienen importancia dependiendo de lo que estemos hablando. Por ejemplo, esta inmunoglobulina A tiene mucha importancia en la inmunidad mediada en mucosas. La inmunoglobulina D, que tiene muy bajas concentraciones, se conoce muy poco de ella. La inmunoglobulina D, que tiene una alta importancia en respuestas alérgicas. Aquí para contarles que hay algunas inmunoglobulinas que pueden atravesar el epitelio, como la inmunoglobulina A, y por ejemplo, eso es muy importante en la inmunidad a mucosas. Y para contarles que los anticuerpos pueden encontrarse en sangre, en suero, en lágrimas, en leche materna, y todas ellas son posibles muestras para analizar. También que los antígenos y los anticuerpos se pueden medir o simplemente detectar dependiendo de todas las pruebas que se puedan usar en el laboratorio. Algunos ejemplos que nosotros podemos medir, por ejemplo, son las cargas virales, por ejemplo, la carga del VIH. Ahorita estamos midiendo cargas de SARS-CoV-2, por ejemplo. También podemos medir un antígeno, como por ejemplo es la hormona gonadotropina coriónica, que es la hormona que se produce durante el embarazo, y la prueba de embarazo no es otra cosa que medir ese antígeno, que es esa hormona. Cuando me hacen la tipificación de grupo sanguíneo ABO, lo que están simplemente es detectando un antígeno. También hay pruebas, por ejemplo, para detectar hoy en día antígenos de SARS-CoV-2. También podemos detectar anticuerpos contra SARS-CoV-2, anticuerpos contra toxoplasma, que es una prueba que se le hace a las mujeres, por ejemplo, que están en embarazo, se les hace siempre. Y para contarles que este proceso de respuesta inmune toma tiempo, porque al linfocito alguien le tiene que mostrar el antígeno, el linfocito B se tiene que estimular, tiene que hacer mitosis, tiene que convertirse en una célula plasmática productora de una proteína que es el anticuerpo, y eso toma tiempo. Entonces, por eso estas son las famosas curvas que vemos en los libros, y es que la inmunidad primaria o respuesta a un antígeno, el pico de respuesta más o menos toma 14 días, ¿sí? Posteriormente los anticuerpos pueden bajar, y si el antígeno vuelve a entrar, lo que pasa es que muy rápidamente yo produzco un pico elevado de anticuerpos, mucho más alto que una respuesta inmune primaria, incluso más específico,
pero específicamente para este antígeno. Aquí les están mostrando si con el tiempo yo me llego a infectar con otro, pues no, vuelvo a hacer inmunidad primaria para ese nuevo antígeno y así sucesivamente. Recalcando que esta respuesta inmune es específica para el antígeno que lo indujo. Otra figurita que le muestran aquí que inicialmente acá está el linfocito B virgen, que es el que produce anticuerpos. Cuando se estimula, porque le presentan el antígeno, él hace expansión clonal, es decir, hace mitosis, hace división celular. Unas células de ellas se diferencian a estas células plasmáticas productoras de anticuerpos que pueden producir anticuerpos IgM en gran proporción y mucho menor proporción IgG, y posteriormente por un mecanismo normal de control de la respuesta inmune, estas células que se han activado empiezan a disminuir en número porque empiezan a ser controladas, y solo después de mucho tiempo, después de que vuelva a entrar el antígeno, esas células de memoria que yo almacené de estos clones de linfocitos responden muy rápidamente a ese mismo antígeno, produciendo mayor cantidad de anticuerpos en un tiempo mucho más rápido, probablemente evitando la enfermedad en la segunda vez que ocurra, y un pico mayor de inmunoglobulinas, en este caso es de IgG. Eso es muy importante porque desde el punto de vista diagnóstico es diferente detectar solo inmunoglobulina G o solo inmunoglobulina M o detectar las dos. Y esto es simplemente un repaso de lo mismo, que estas células en inmunidad primaria van a producir, además de producir anticuerpos, van a producir células de memoria y posteriormente rápidamente van a responder. Pero siempre voy a tener otros antígenos que pueden entrar en cualquier momento de mi vida y la respuesta inmune primaria se inicia para ese antígeno. Bueno, eso era todo lo que les quería contar. Esperamos más preguntas para seguir resolviéndolas en este tipo de videos. Muchas gracias.